Hola, buenas tardes para todos. Siguiendo con esta serie de videos en el que buscamos explicar un poco el tema del despertar, el estar dormido, la conciencia y el ego. Vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que es el tema del pasado y del presente, porque en esto del despertar, pasado y presente no son compatibles. El pasado le pertenece al ego, el presente le pertenece a la conciencia. Y el gran problema que existe es que vivimos manejados por el ego y el ego pertenece al pasado. Buscamos despertar, el despertar le pertenece a la conciencia, el momento presente le pertenece a la conciencia. Y mientras el ego viva en el pasado, es decir, nosotros vivamos en el pasado, la conciencia no tiene oportunidad de hacerse presente. Y ese es el gran problema en el cual nos encontramos. Todo lo que nosotros somos en este momento es pasado. Mi nombre, mi familia, mis amigos. Todo es pasado. Los recuerdos que tengo, las heridas que tengo del pasado, decimos generalmente. Tenemos que sanar a nuestro niño interior. Pero todo eso es pasado. Pasado que nos habita en el presente. Y eso es lo que permite que nosotros estemos dormidos. No somos conscientes de este momento porque vivimos recordando. Recordamos el pasado, cuando fuimos felices, cuando fuimos tristes. Y esos recuerdos nos acompañan hoy, en el presente. Entonces es muy común que uno recuerde algo triste y se ponga triste. En algunos casos hasta se ponga a llorar por cosas que le han pasado en otro momento y que en este momento no existen. Entonces, ¿por qué llorar por algo que ya no existe? Recordamos a alguien que hemos querido y que ha muerto y lloramos por eso. O sea, el dolor fue hace 10 años. Hay gente que se pasa toda una vida llorando por personas que han muerto hace 30, 40, 50 años. Entonces, el dolor en su momento fue real. Hemos sufrido una pérdida y lo hemos llorado. Ahora, la prolongación del sufrimiento en el tiempo es algo que nosotros permitimos. ¿Por qué? Porque estamos identificados con el pasado. El pasado tiene mucho valor para nosotros. Y desde ese lugar, ese valor del pasado que ya no existe, lo seguimos manteniendo en este presente. Entonces el presente no existe como tal porque lo llenamos de pasado. Y ese pasado hace imposible que vivamos el presente. O sea, es un círculo vicioso en el cual nosotros estamos metidos y en el cual seguiremos estando hasta que decidamos dejarlo o abandonarlo. En base a la comprensión, en base a la elección, como hablábamos la vez anterior, el poder de las elecciones que nosotros hacemos. Elegir dejar el pasado para situarnos en el presente. Dejar de sufrir por el pasado y buscar ser feliz en el presente. Dejar de estar dormido por el pasado y tratar de estar conscientes, despiertos en este presente. Pero mientras el pasado siga estando y nosotros le sigamos dando fuerza, nunca despertaremos. Es una ecuación sencilla. Está el ego, la conciencia no está. Estoy dormido, no estoy despierto. No hay demasiadas vueltas en todo esto. Lo podemos disfrazar con afirmaciones, con decretos, con pedirle a Dios que nos salve, a Jesús, que ya murió por nosotros y nos liberó del pecado. Son todas solamente creencias que nos siguen manteniendo en el pasado, que no aportan nada al presente. No estoy en contra de las creencias, ni de los decretos, ni de las afirmaciones, pero vivir en el presente
nos da todo aquello que necesitamos. El presente es perfecto. En el presente no falta nada, ni sobra. Entonces, mientras sigamos nosotros en esta actitud de seguir sufriendo por el pasado, de todo lo que me lastimaron en el pasado, seguiremos presos de eso. Nosotros mismos le damos fuerza a la cárcel que nos tiene presos. Pobre de mí, decimos, cómo he sufrido, la vida me castigó, qué injusto fue Dios. Y nosotros mantenemos ese esquema, ese equilibrio. Equilibrio en el sentido de mantener el pasado en el presente. Estamos muy aferrados al pasado. Toda nuestra historia personal, el nombre que llevo, que me lo puso mi madre, es pasado. Y yo estoy identificado con eso. Ese nombre, Roque, que me pusieron cuando era niño, viene cargado con toda una historia del pasado, que si yo no me la saco de encima, me seguirá pesando hasta el día que me muera. Entonces, ¿cómo me la saco de encima? Primero, reflexionando que todos los valores que yo tengo en este momento pertenecen al pasado. Entonces tengo que elegir cuáles son los valores que a mí me sirven. Toda la experiencia del pasado solo puede servirme como un aprendizaje. No para seguir recordándolo, sino para sacar aquello que me beneficia en este momento. Los valores del aprendizaje, la enseñanza que me ha dejado, y dejar todo el resto de lado. Hoy por hoy sé que nadie puede lastimarme sin mi consentimiento. Entonces, me hago dueño de mí mismo y le saco valor a todo lo que viene de afuera. Elijo los valores que le voy a dar. Hoy por hoy sé que todo lo que haga va a volver a mí. Que si miento me mentirán, que si engaño me engañarán, que si mato me matarán. Entonces, empiezo a elegir cuáles son mis acciones, en base a que aprendí, que comprendí algunas cosas. Si yo no hago eso, todo seguirá repitiéndose en base al pasado. Los valores que tengo siguen siendo del pasado, no hay nada del presente. Me enseñaron a mentir y bueno, sigo mintiendo. Me enseñaron a robar, sigo robando. Me enseñaron a engañar, sigo engañando. Entonces, seguir la rueda, lo único que hace es mantenerme en el pasado. Tengo que detenerme aquí y ahora, en este presente, y elegir lo que quiero para mí. En las pequeñas cosas, los pensamientos, las emociones. Dejar de sufrir mecánicamente. Es impresionante cómo la gente sufre, elige el sufrimiento. Porque al no ser felices, el sufrimiento los mantiene vivos. Es un sentimiento. Pobre de mí, decimos. Y hay cierto regocijo en ese sufrimiento. Parece increíble, pero el sufrimiento es algo que nos gusta. Como no tenemos otra cosa, el sufrimiento nos mantiene vivos. Le da un valor a mi vida, un sabor especial. Pobre de mí. Entonces, si sigo con esa mecánica, los resultados siempre serán lo mismo. Como dice el refrán, no cambian las cosas, cambiamos nosotros. Si nosotros no cambiamos, no cambiarán las cosas. Y no es tan difícil de ver. Basta con observar lo que ha sido mi vida hasta ahora. Cómo voy repitiendo los mismos esquemas una y otra vez. Siempre me pasa lo mismo, decimos, nos quejamos. Siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente que no cambio. Soy el eje de lo que pasa. Entonces le puedo echar la culpa a todos, a la gente.
Le puedo echar la culpa a mis amigos, a la gente que me emplea, a mis parejas que me tratan mal, que me engañan. Pero si yo permito todo eso, no puedo quejarme, soy el eje. Soy el imán que atrae mi vida. El nivel de ser lo que yo soy atrae todas las relaciones que tengo, los trabajos que tengo, las parejas que tengo. Y si no cambio, nada cambiará, todo seguirá siendo de la misma manera. Entonces en esto del presente y del pasado, del estar dormido y del estar despierto, requiere que nosotros detengamos un momento en nuestra marcha y miremos hacia atrás y digamos, caramba, todo lo que me ha pasado no me gustó. ¿Y por qué pasó? Porque lo he permitido, positivo o negativamente. Me quedo con todo lo bueno que generé y dejo de lado lo malo que generé. Y empiezo a elegir otras cosas para mí. Empiezo a seleccionar mis entusiasmos. Cuando uno no es dueño de sí mismo, se deja llevar por todo lo que hay afuera. Si uno no selecciona sus valores, simplemente la vida se encarga de eso, lo selecciona para nosotros. Porque es lo que atraemos por lo que somos al no elegir. Entonces cuando tengo el conocimiento del pasado, del presente, del estar dormido o del estar despierto, y si mi objetivo por mi percepción es que necesito despertar, tengo que empezar a cambiar, a elegir, a seleccionar todo aquello que me beneficia en ese sentido y dejar de lado todo aquello que me perjudica y me sigue manteniendo dormido. Como no sé lo que significa estar despierto porque estoy dormido, me aferro a lo conocido que es el pasado y sigo estando en el pasado. Mal pero acostumbrado, como dice un refrán. Y así seguiré. Entonces, tengo que dejar de echarle la culpa a los demás de todo lo que me pasa y empezar a hacerme cargo de mí mismo, de seleccionar todo aquello que quiero para mí. Seleccionar en todo sentido, pensamiento, emociones, acciones, personas, circunstancias, que siempre voy creando lo mismo y voy atrayendo las mismas personas. Entonces tengo que seleccionar, decir hasta aquí llegó, quiero otra cosa, elijo otras personas, elijo otras circunstancias, elijo otros trabajos, elijo otros pensamientos, otras emociones, en este presente. Y de eso depende el futuro, que tampoco existe, porque así como no existe el pasado, el futuro tampoco, pero como el presente es instante tras instante, entonces lo que yo llamo futuro depende de mi presente. Y ahí voy, observándome, conociéndome y cambiando aquello que tiene que ser cambiado. Es un proceso voluntario. Si yo no lo elijo, la vida, la recurrencia, el karma se encarga de seleccionarlo por mí. Y siempre me va a traer lo mismo, siempre me trae el mismo pedido. Porque yo no elijo. O sea, voy a un bar, el mozo me trae un sándwich o lo que sea y yo lo como. Hay días que me gusta y días que no me gusta. Pero como yo no elijo, el mozo siempre me trae lo mismo. Hasta que un día yo decido decir, bueno, listo, hoy quiero otra cosa. Entonces ahí cambia el pedido, porque elegí. Mientras no elija siempre me van a traer lo mismo. Esa es mi capacidad, como decíamos anteriormente, ese es mi poder. De elegir en el momento presente con conciencia y no reaccionando mecánicamente por el pasado. Todo lo que elijo lo elijo por conciencia o con conciencia. Conciencia de despertar o para despertar. Ese es mi poder. Esa es mi conciencia en el presente de poder elegir algo positivo, entre comillas, para mí, porque no es positivo ni negativo, es algo nuevo
que creo que me va a beneficiar en esto de despertar. Entonces todos los días elijo qué quiero para mí, a quién quiero para mí y dónde quiero para mí. Y de esa forma empiezo a construir una nueva persona, una nueva circunstancia, un nuevo pensamiento, una nueva emoción. Todo lo que pasó me trajo a este lugar, o sea, estoy dormido. Entonces, tengo que hacer algo nuevo, algo diferente. Empezar a elegir aquello que quiero para mi despertar. El único que lo puede hacer soy yo. Por más que me digan todos los demás, esto, lo otro, ahí vamos, siempre en el mismo lugar. Entonces tengo que dejar de ser víctima de los demás o creerme víctima de los demás. Creerme víctima de las circunstancias. Yo no hice nada. A mí me pasó todo. Entonces tengo que pararme sobre mis dos pies o mis dos piernas y empezar a elegir en el momento presente lo que quiero. Porque si no, seguiré repitiendo el pasado. El pasado le pertenece al ego, el presente le pertenece a la conciencia. Cuanto más elijo en el presente, más consciente estoy. Cuando dejo que todo me pase, estoy en manos del ego. Ego y conciencia no pueden coexistir juntos. O está el uno o está el otro. Entonces, cuando empiezo a elegir, empiezo a ser más consciente. Es un proceso de acrecentamiento de la conciencia. Empiezo con las elecciones hasta que el estado consciente se instala en mí. Entonces, cuando se empieza a instalar en mí la conciencia, todo lo que haga de ahí en más será consciente. Si yo no elijo, siempre va a estar el ego presente y la conciencia va a estar ausente. Si yo no me observo, no me conozco y no empiezo a ejercer una fuerza consciente en el presente, el ego siempre va a dominar y seremos pasado. Entonces, a través de la observación, en este momento, puedo darme cuenta de las acciones equivocadas que he cometido y dejar de repetirlos. No soy víctima de nada, yo atraje todo lo que pasó en mi vida, todo. No me acuerdo porque estoy dormido. Entonces, darme cuenta de eso, a través del estudio, me lleva a tratar de observarme para conocerme y empezar a cambiar todo lo que atraje hasta este momento. Ese es el producto de un trabajo, cambiar, comenzar a despertar. Mucho poquito hace un mucho, dice un refrán. Entonces, lo que haga todos los días, un poquito, va a ser un mucho al final. Pero tengo que hacer ese poquito todos los días a través de mis elecciones. Ese es mi propósito, esa es mi tarea, ese sería mi logro. Empezar a elegir y empezar a cambiar. Tranquilo, despacio y armoniosamente aquello que quiero cambiar, aquello que tiene que ser cambiado y que me lleve al despertar en algún momento. Bueno, nos estaremos viendo la próxima vez.